Tomás Boy llegó a Cruz Azul con la obligación de dar un nuevo color, de cambiar el perfil de los técnicos cementeros, acusados por la afición de ser muy cercanos al gris. Los primeros días imprimió ímpetu y carácter en la cancha, con 2 victorias y 2 empates en sus primeros 4 juegos. Pero poco a poco, esa dinámica se frenó. Boy ha ganado 8 partidos de los 31 que ha dirigido desde el banquillo celeste, efectividad de poco más del 25%. Su porcentaje de victorias es incluso menor que el de Sergio Bueno, quien fue despedido del equipo tras solo 10 fechas con 3 triunfos, buenos para un 30%. La ecuación es más desfavorable para Boy cuando se compara con los 3 torneos de Luis Fernando Tena, quien logró 23 victorias en 51 juegos disputados, un porcentaje de 45%. El examen con Guillermo Vázquez es muy similar al de Tena. 3 torneos, 51 partidos en disputa y 22 victorias, buenas para 43% de efectividad contra el 25% de Tomás. Así se complicó el camino de Boy. Su contrato termina en diciembre. Quedan pocos meses para cambiar el color del equipo. Seguimos con ustedes, nos acompaña Sergio Bueno, él fue entrenador de Cruz Azul durante 10 partidos. Sergio, muy buenas noches, gracias por recibirnos en tu casa. Y vaya, la pregunta es muy clara, tú ya estuviste... ¿Qué tal? Buenas noches. Un saludo, un gusto que nos acompañes aquí en Fútbol Picante. En principio, visto en perspectiva, ¿por qué no funcionó el Cruz Azul que se te encomendó? Te escuché el otro día en ESPN Radio Fórmula que decías que necesitarías de 5 horas para explicarlo. Nos amanecemos si te damos 5 horas para hablar del tema, además de que nos cortarían. Pero brevemente, ¿qué fue lo que pasó? Sí, hablaba de 10 programas, Ciro, no me cortes ahí el tema, no me reduzcas el margen. Pero bueno, la realidad es que yo llegué con una gran ilusión a este equipo tan importante del fútbol mexicano, entendiendo que es un club que atraviesa por esta enorme dificultad que se ha ido repitiendo año con año. La misma necesidad está presente de ser un club necesitado de logros, de títulos, pero bueno, yo llegué a un club con un entorno muy adverso. Ustedes recordarán que prácticamente cuando fui anunciado parecería como que se desató una campaña de una total animadversión a mi llegada, porque se especulaba y se argumentaba que a lo mejor no tenía los méritos para llegar a este club. Y digo, basta y sobra como para hacer referencia al invitado que está esta noche ahí con ustedes, José Luis Trejo, que sin haber tenido a lo mejor una trayectoria importante antes de tomar el primer equipo, le dieron la oportunidad de llegar a este club y hizo la tarea de forma adecuada y llevó al equipo a estas instancias que ya han estado mencionando. Y ejemplos de esta naturaleza en Cruz Azul han existido, de un club que le da oportunidad a entrenadores como el caso de Ojitos Mesa, Luis Fernando Tena, y que con el paso del tiempo fueron consolidando su carrera. Yo llegué con esa gran expectativa, sabiendo que tenía que superar dificultades que estaban presentes, ya conocidas por todos nosotros. Me parece que nunca se ahonda verdaderamente en la problemática del club, todo se toca de manera muy superficial. Esa es la realidad, porque ¿Y cuál es esa problemática, a veces no dan los Sergio? tiempos, o a veces se desvía mucho la atención. Yo siempre me he querido centrar en que este club necesita una reingeniería total, y esto abarca muchas cosas, ¿no? Mencionaba José Luis Trejo que anteriormente se trabajaba muy bien en las fuerzas básicas, que había una estructura de trabajo muy bien implementada, donde seguramente a lo mejor existía una metodología de entrenamiento en la que se podía trabajar de igual forma. No sé, se me ocurre desde la Liga de Ascenso hasta las categorías inferiores, y esto no ocurre en la actualidad en Cruz Azul. Al menos fue lo que yo vivencié en este paso tan corto de ser un equipo que en las fuerzas básicas no se trabaja de esa forma. Hay una ausencia de un método de trabajo, cada entrenador trabaja a su libre albedrío de manera muy personal, y estos esfuerzos no están encausados a un fin común, a un objetivo importante que lleve
a través del trabajo, el desarrollo de estos jugadores para que puedan aterrizar en un primer equipo. Y yo esta parte la vivencié porque teníamos en el primer equipo jugadores muy contados de la cantera. Te estaría hablando de un Omar Mendoza que ya había estado en Liga de Ascenso, pero ya con 26, 27 años. Sí, un chavito, Víctor Zúñiga, también jovencito, que apenas se le empezó a dar la oportunidad de jugar y que con la llegada de extranjeros, pues los espacios se empiezan a nulificar. Y otro, Rosario Cota y Juan Carlos García, que yo les estuve intentando generar ese marco de oportunidad. Entonces, yo creo que son muy diversas las situaciones que aparecen en este club. Cierto, Sergio, es un sin club embargo, perdón que te interrumpa, cierto, se ha dejado de producir y tal vez ahí tendríamos que pensar en los formadores. Sin embargo, son planteles de calidad los que tiene Cruz Azul. Sí, por supuesto, digo, yo tuve la posibilidad de ir armando el plantel de manera paulatina. La verdad que, como ustedes bien mencionan, es un club grande, es un club importante, que no te faltan los recursos para poder armar un equipo, pero eso no quiere decir que se hagan las cosas del todo bien, porque digo, yo tendría que repasar cada caso en particular y yo creo que mi experiencia es muy diferente a la que han vivido otros técnicos. Pero yo quisiera a lo mejor ejemplificarlo con algún caso, que un club tan importante, de tanta jerarquía como es Cruz Azul, no se puede dar el lujo de llevar un jugador que puedas utilizar hasta la fecha 7. Claro. No sé si ustedes recuerdan el caso de Bellucci, que llegó en determinado momento, pero los papeles, los trámites no estaban listos. Te encontraste con esa complicación y fue un jugador que le pudiste dar, digamos, curso hasta la jornada 7. Yo creo que son de las cosas que no pueden ser permitidas en un club de esta jerarquía. Me remontaría a otro caso, el caso de Roque Santa Cruz, que se te lesiona en la Copa América y que era un centro delantero que se supone que estaba contemplado para ser importante en el club y de último momento te obligó a entrar en una búsqueda desesperada por algún centro delantero que pudiera estar a la mano, disponible para poder conformar una plantilla. Y digo, recordarán que de último momento se le descartó del plantel y esto provocó posteriormente una llegada también tardía del Conejo Benítez y también de un jugador como Matías Bozo, que no llegó en forma futbolística y que se le tuvo que, ahora sí que meter al ruedo en un momento en el que todavía no había pasado por ese periodo o ese proceso de puesta a punto, y que si ustedes recordarán las primeras jornadas yo jugaba sin centro delantero, que jugaba en punta, jugaba el Chaco Jiménez y jugaba Lucas Silva y tenía que maniobrar en ese sentido, y que bueno, que son de las cosas que pudieran estar presentes en la planificación de un año futbolístico y que bueno, son algunos de los detalles que yo pude vivenciar en esta etapa con el equipo de Cruz Azul. Pero también quiero ser muy, muy contundente de que siempre mi postura fue que muy a pesar de todas estas dificultades, yo siempre pensé que al equipo lo iba a lograr estabilizar, iba a lograr tener un gran rendimiento. Y prueba de ello es que, bueno, arrancamos perdiendo un partido y después hicimos 2 grandes juegos con el Guadalajara, que le ganamos de visitante, y después contra León de local, y parecía, porque todos ustedes así lo mencionaban, que el equipo había agarrado ya un paso, se veía como un equipo relevante, importante en su forma de jugar, y después el equipo empezó a morder el polvo y se dejó venir una oleada de críticas, de censura, que al poco tiempo provocó mi salida, una salida poco acostumbrada en un club grande de esta naturaleza, que normalmente no cesa a los entrenadores tan rápido. Eso te iba a decir, la Sergio. prueba está ahora en Tomás, que ya tiene varios torneos. Exacto. ¿no? Es lo que te quería preguntar. Ayer te lo comentaba en Radio Fórmula, Sergio, que te saludo con mucho gusto. Te iba a preguntar exactamente eso. Contigo no tuvieron paciencia. Tú llevaste al equipo ya hasta la segunda instancia de la Copa. Llega Tomás Boy en tu lugar y prácticamente va a ir a regar el partido contra León, jugando con puro suplente, ya en la instancia de matar o morir en un partido. Ahí te echaron a perder el rendimiento de la Copa que había tenido el equipo, y luego no te tuvieron la paciencia que le están teniendo hoy, y tú llevas un punto menos únicamente de lo que lleva hoy Cruz Azul, teniendo inclusive más de un torneo completo de trabajo Tomás y 7 partidos anteriores que tuvo, un torneo completo y más los que van ahorita los 8, es decir, mira, ¿por qué contigo no hubo esa paciencia?
Mira, Héctor, es un tema, la verdad no quiero abrir esa llaga porque en verdad sí quedas dolido de haber salido tan repentinamente de un club en el que yo tenía una gran ilusión de trascender. Pero hay cosas que este mundo del fútbol en México se conocen, yo las domino perfectamente, sé por qué ocurren las cosas. Yo te diría que yo había pasado ya el sofocón de esa mala racha en la que entré, de malos resultados, pero también acompañado de un sinnúmero de contratiempos, de lesiones, de jugadores lesionados, que me operaron al Maza Rodríguez, se me lesionó el Cata, Loesburg también, que era opción, también estaba lesionado, tuve que improvisar un lateral de central, tuve que meter al ruedo un chavo de la segunda división que ni siquiera estaba considerado en el primer equipo, y ya había pasado un sofocón importante, en donde yo sabía que venían partidos que estaban más a modo y que yo podía, venía una doble jornada de jugar contra Atlas, que era de los equipos que andaban muy mal en el torneo, y también Dorados, que estaba peleando el descenso, y yo dije, ahí va a venir mi despegue, porque eran partidos a modo para un club que estaba conformado esa naturaleza. Yo pensé que era la oportunidad que yo tenía otra vez de recomponer el rumbo, el camino, pero ya no se me permitió. Misteriosamente a media semana me dieron salida en un partido previo contra Atlas, muy a quemarropa. Yo sé perfectamente por qué salgo del club, yo tonto no soy. ¿Por qué? Conozco perfectamente lo que se mueve internamente en el equipo, pero nunca he querido ventilarlo ni comentarlo porque, lo digo abiertamente, los medios de comunicación son muy especiales, es la realidad. Si uno empieza a hablar, el comunicador tiene muchos programas para desajustarte, para distorsionar la versión que puedas dar, una versión que yo la tengo totalmente fundamentada, documentada de por qué las cosas ocurren de tal o cual manera en un club. Y bueno, caray, yo simplemente lo menciono así de manera, digamos, muy general, muy superficial, tampoco me estoy yendo a las entrañas. Ustedes quisieran, eso lo entiendo perfectamente, pero fue un tema de que promotores, quisieran que me aventara al ruedo a desnudar estuvo completamente la problemática del club. ¿Fue un tema ¿Cómo, de promotores? ¿Fue un tema de promotores, Sergio, o cuál fue el problema? Mira, hay algo que toda la vida he sido censurado en este medio, y toda la vida se me ha, digamos, relacionado, vinculado con promotores. ¿Con y Carlos Hurtado? Soy sincero, de nueva cuenta lo tengo que decir, con Carlos Hurtado en mi vida he trabajado, por más que gente pueda decir que por haber llegado a Cruz Azul yo trabajo con él, la verdad que no, esa es una realidad. Nunca he estado ligado en lo absoluto, y bueno, todos ustedes saben perfectamente, si ustedes pueden en un momento hasta desnudar mejor esa situación del club y lo que están mencionando con relación a ello, quizás a lo mejor por esta parte de yo no trabajar con promotores, aunque conozco a todos e intento llevarme bien con todos, uno tiene un grado de vulnerabilidad muy importante, sí, en este medio futbolístico. Yo siempre busco a través de mi trabajo ser contratado, que siempre he pensado que mis principales promotores son el anterior patrón que he tenido en un club, y muchas veces hasta los jugadores mismos de los equipos son los que evidencian de qué forma trabajo, qué exigencia manejo en los entrenamientos, y eso provoca que el día de mañana me contraten. Sí. Pero bueno, caray, es un medio en donde todo el mundo puede externar su punto de vista de manera muy libre. Muy bien. Y conozco bien cómo piensa cada quien, qué es lo que externa, y simplemente yo me moriré con la mía. Yo sé cómo me muevo, cómo trabajo. Muy bien. Y bueno, siempre enfocado a un profesionalismo en el que, digo, al menos yo no tengo contemplación en ese sentido de buscar generar componendas con tal o cual personaje para llegar a un equipo. La verdad que me muevo abiertamente. Perfecto. Sin compromisos con nadie, ¿no? Sergio, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Te mandamos un saludo hasta Guadalajara y seguimos en contacto. Un abrazo. Claro que sí, muchísimas gracias y saludos a todos. Gracias a Sergio Bueno, que dirigió también al conjunto cementero. Vamos a mensajes y regresamos.